del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra historia sagrada, basada en San Juan Bosco, en su libro La Historia Sagrada, séptima época, capítulo sexto. Bosco nos da un resumen de la parábola de la oveja descarriada, del hijo pródigo, de las 10 vírgenes, del rico y pulón. Todo resume el Evangelio. Las parábolas, ustedes saben, son ejemplos tomados de lo que generalmente acontece entre los hombres. Se usaban mucho en la antigüedad las parábolas, especialmente entre los judíos y los orientales. Y el Salvador se sirvió con frecuencia de las parábolas para explicar las verdades de la fe. Con la parábola uno entiende mejor. ¿Por qué? Porque la parábola es como un cuento, pero no saca la conclusión. En esto se cumplió lo que dijo el profeta del Mesías con esas palabras: abrirá su boca y con parábolas pondrá de manifiesto su doctrina. Como Jesucristo se había hecho hombre para salvar a los pecadores, de muy buena gana se entretenía con ellos y a veces iba a comer en su casa. Sí, él mismo dirá: no son los sanos sino los enfermos que necesitan del doctor, el médico. Jesús sí iba a comer con ellos. ¿Y con qué fin? El fin de evangelizarlos, el fin de tratar de ayudarlos. Mas los escribas y los fariseos, sus jurados enemigos, murmuraban de él, porque los recibía con tanta benevolencia a los pobres pecadores. Esta gente no piensa, estos escribas fariseos, piensa seguir Dios, seguir la pureza de la ley, pero son tontos. ¿Por qué? Y porque si se aleja del pecador, no le habla, no le explica, no le ayuda, ¿qué va a pasar? Va a quedar en su pecado. Claro, uno debe frecuentar al pecador, no para imitar sus pecados o para no decirle nada, tiene algo que decirle. Jesús, para confundir a los escribas y fariseos y significarles al mismo tiempo cuánto deseaba la vuelta del pecador a la penitencia, expuso una parábola donde, como buen pastor de las almas, va en busca del pecador representado en la ovejilla extraviada. Y va a decir: un pastor llevó a apacentar 100 ovejas, y al volverlas al aprisco echó de ver que no había más que 99. Con el ánimo abatido dejó a estas el camino y fue por valles y montes en busca de la oveja que se había alejado de las otras. Luego que la encontró, se la echó al hombro y, llegado a su casa, llamó a sus amigos y vecinos y les dijo: regocijaos conmigo porque he hallado a mi oveja extraviada. De igual suerte os digo a vosotros, concluye el Salvador, que habrá más regocijo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan penitencia. Entonces la moral, podemos decir, la conclusión de la parábola es esta. Bien, un pastor tenía 100 ovejas, perdió una, y bien, dejó solas las 99, fue a buscarla donde quiera, y cuando la encontró, no la pega, no la grita, se la carga, y una oveja es algo pesado, ¿no? Y llega a la casa y dice, llama a sus amigos: vengan, alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja extraviada. Ahora, ¿esta oveja qué es? Es la imagen del alma pecadora. Entonces el buen pastor deja los 99 justos para ir a buscar el alma perdida, el alma perdida por el pecado, para llevarla a Dios, llevarla a la penitencia. Por eso los cristianos, los cristianos conscientes del gran peligro del pecado, y bien siempre buscan a sus hermanos perdidos por pecado para
en ponernos al camino de la salvación. ¿Qué dijo la Virgen en Fátima? Dijo, muchas almas se pierden porque nadie reza por ellos. Entonces es grande caridad realmente rezar, pedir por los pobres pecadores. Ahora tenemos que ayudarlos como, bien, mediante la oración, mediante el ejemplo, mediante la prédica, mediante el catecismo, mediante todos los medios que podemos. Por ejemplo, usted da una hoja sobre el pecado mortal, una hoja sobre la confesión. A una persona lee, ay caray, no sabía, ando mal. Le da una hoja sobre el examen de conciencia, la lee, hoy, yo no sabía que todo eso eran pecados, yo los hice. ¿Y qué solución tengo? Confesarme. Entonces usted, como cristiano, usted coopera con la salvación de estas pobres almas. Ahora digamos unas palabras más como explicación a esta parábola de la oveja perdida, que está en San Lucas capítulo 15, 1 a 10. La acusación de fariseos escribas sirve a Jesús para ilustrar la preocupación de Dios por salvar a cada uno de los hombres. Obviamente el culmen de toda esta actividad divina es la encarnación de Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. Por eso la tradición cristiana, fundada también en otros pasajes evangélicos, como San Juan 10, 11, ve este buen pastor en Cristo. Puso la oveja sobre sus hombros, porque al asumir la naturaleza humana, él mismo cargó con nuestros pecados y los expió en la cruz, dice el Papa San Gregorio Magno. El inicio del pasaje de la oveja perdida nos presenta la ocasión de esta parábola. Jesús es acusado de recibir a los pecadores y comer con ellos. La misma acusación que después le hace el hijo mayor al padre de la parábola del hijo pródigo. Recibir al hijo que ha cometido todos los pecados posibles y celebrar un banquete por su vuelta, esto es escandaloso para unos. La parábola es una explicación de la conducta de Jesús y nos enseña además que frente a él quien le juzga acaba por ser juzgado en aquello mismo que juzga. No juzguen, no ser juzgados. Sed misericordiosos y alcanzarán misericordia. La parábola de la oveja perdida y la parábola del dracma perdida tienen una estructura semejante. La narración de la parábola continúa con una frase de los protagonistas en la que expresan su alegría por haber encontrado lo perdido, y concluye con una frase de Jesús en la que declara que esa misma alegría se da en el cielo cuando se convierte un pecador. Hay más alegría entre los ángeles por un pecador que se convierte que 99 justos que no necesitan conversión. De esa manera el oyente entiende que las acciones del pastor representan las acciones de Dios, que busca, que quiere salvación y no perdición. Dios no se queda cruzado los brazos ante nuestra debilidad, sale en busca de lo perdido, con un celo cuidadoso hace todo lo necesario para encontrarlo, pero sobre todo se alegra, lo mismo que cuando nosotros le buscamos a Él. Más esta fuerza tiene el amor, dice Santa Teresa, si es perfecto que olvidemos nuestro contento por contentar a quien amamos. Verdaderamente es así que, aunque sean grandísimos trabajos, entendiendo, contentamos a Dios, se nos hacen dulces. Entonces, el Hijo, nuestro Señor más bien, dice, hay más alegría por un pecador que se convierte que 99 justos
que no necesitan conversión. Queridos hermanos, hagamos todo nuestro posible para colaborar a la conversión de los pobres pecadores, porque es dogma de fe católica que todo pecador en pecado mortal está al borde del infierno, y esto es muy, muy peligroso para él. Y sí, ¿por qué? Porque la persona que muere, es decir, que deja este mundo en pecado mortal, nunca llegará al cielo. Nunca llegará al cielo. Al contrario, la persona en pecado mortal está al borde del infierno. Ahora, una categoría de pecados. A veces la gente no sabe que es un pecado mortal. Demos unos ejemplos de pecado mortal en la Biblia. En la Biblia, ¿qué dice? San Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 6, 9 y siguiente, dice esto: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios. Entonces no se hagan ilusiones. Esta gente, si sigue pecando y no se arrepiente, no se convierte, no poseerá el reino de Dios. Ahora, si se arrepiente, si no está bautizada, se bautiza, claro, se convierte. Si está bautizada en pecado, se confiesa, recibe perdón. Algunos esto erais, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, los que han pecado, se conviertan, se arrepientan, se confiesan, reciben el perdón, claro que sí. Por ejemplo, los que pretenden confesarse directamente con Dios, ahí también están equivocados, porque Dios dejó un poder divino confiado a los apóstoles para perdonar los pecados. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, que sean perdonados, y a quienes tienen que ser retenidos. Entonces, esto de decir que quieren confesarse directamente con Dios sin pasar por el ministro de Dios, es contradecir el Evangelio. El Evangelio de San Juan 20, capítulo 20, 21, 23 dice: reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen que ser retenidos. ¿Qué hacemos? Ahí está la solución que nos da Jesucristo. Claro, el que queriendo confesarse, buscando un sacerdote, no encuentra sacerdote, porque no hay sacerdote, porque no sé, la persona que quiere confesarse, que busca el sacerdote, no encuentra, se pone de rodilla, de todo corazón se arrepiente, con firme propósito de corregirse, mejorarse, y apenas ve un sacerdote confesarse, se confiesa, ya Dios le ha perdonado. ¿Por qué? Porque quiere hacer la voluntad de Dios. Pero el que pudiendo confesarse no hace ningún esfuerzo y quiere confesarse directamente con Dios, no vale, porque Cristo dejó un orden. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. Que los hermanos recemos por los pobres pecadores, tratemos de darles ejemplo, tratemos de rezar por ellos, hacer oraciones, sacrificios, limosnas, hacer celebrar misas, hacer caridad, darles libritos, catecismos, enviarles charlas, todas esas cosas. Esto lo ayuda. Y olvidemos que el grado supremo de la caridad cristiana es colaborar con Dios para salvar las almas, procurar la salvación del prójimo. Que Dios nos ayude a alegrar el corazón de los ángeles. Hay más alegría por un pecador que se convierte que 99 justos que no necesitan conversión.